No ha habido modificaciones legislativas en los últimos años. La última reforma con este gobierno fue la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo, que fue una reforma fundamentalmente procesal para fortalecer a las comisiones médicas y evitar la litigiosidad, la litigiosidad judicial, pero normas laborales nuevas no hubo. Y yo diría que lo que sí se ha producido en los últimos años en la Argentina es un retroceso monumental en un aspecto clave. Y es que yo soy profesor de universidad, soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de Derecho del Trabajo, hace 50 años que me dedico al Derecho del Trabajo. No se nota, pero ya tengo más de 7 décadas. Y la primera vez que me pasa, desde que yo llegué al mundo del Derecho del Trabajo, que no sé cuál es el nombre de la máxima autoridad laboral en la Argentina. Si usted me pregunta, ¿quién es? Porque no hay más Ministerio de Trabajo. Hay un secretario de Trabajo. Yo no sé quién es el secretario de Trabajo. Es la primera vez que me pasa, porque incluso en la dictadura de Onganía, que fue la otra oportunidad en la que no hubo Ministerio de Trabajo, solo 2 veces en la Argentina, desde que empezó a existir el Ministerio de Trabajo, se lo rebajó a Secretaría. Lo hizo Onganía y lo hizo este gobierno. Doctor, ¿y qué relación, qué vinculación encuentra usted entre esta baja de categoría que antes tenía el Ministerio de Trabajo y la situación del trabajador cuando tiene que apelar, por ejemplo, a una instancia administrativa para conseguir mejorar su situación? Y que no hay política laboral. O sea, no tenemos una política laboral separada de la política de producción o de la política económica. Quien define la política laboral es el ministro de Producción y Trabajo, que se llama SICA, y tiene un grupo de asesores que se ocupan de indicarle a él cuáles son los lineamientos de lo que podría ser la política laboral. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque los trabajadores necesitan un interlocutor que entienda cuál es el problema laboral y que tenga una jerarquía ministerial y que no haya intermediarios entre él y el presidente de la República. Para que le llegue al presidente de la República, así como tiene un ministro de Transporte. Bueno, no puede ser que tengamos ministro de Transporte y no tengamos ministro de Trabajo. Es decir, si quieren eliminar todos los ministerios, fenómeno, que sean todas secretarías. Pero si hay un ministerio que no se puede eliminar, es el Ministerio de Trabajo. Sobre todo porque, ojo, es el único ámbito, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba tiene Ministerio de Trabajo, que lo ha mantenido. Y es importante que cada provincia tenga su ministerio. Y la nación, con más razón, tiene que tener un ministerio. Pero usted me preguntaba qué cambios ha habido en la legislación. La legislación está, no se necesita grandes cambios. Tenemos una legislación que a lo mejor habría que revisar en unos cuantos aspectos, pero lo que necesitamos es la autoridad administrativa del trabajo con poder. ¿Por qué? Porque la legislación, la justicia, llegan siempre después. En la vida cotidiana, lo importante es la función de la administración del trabajo, la inspección del trabajo, la prevención. Y ahí es importante tener una autoridad con jerarquía y fuerte. No la tenemos y yo creo que ese es el primero de los problemas que tenemos en la Argentina. Porque el reclamo administrativo, que podría ser el paso previo, inicial, podría resolver el conflicto antes de que este llegue al plano judicial. Sí, de hecho eso funciona más o menos, o sea, existe la conciliación, en fin, pero más que el reclamo, sino la prevención, la inspección, la presencia en lugares de trabajo. O sea, la presencia cotidiana de la autoridad ministerial de trabajo, que tiene que ser, insisto, muy fuerte, es lo que funciona para prevenir que haya un conflicto, para prevenir que haya un accidente, para detectar que hay un incumplimiento en la empresa, para que blanquear a los trabajadores, para blanquear a través de la inspección, no a través de una presentación espontánea. Esto es lo que yo creo que hoy está fallando en la Argentina. Doctor, en términos generales, la ley prevé una indemnización cuando el despido es incausado. En términos generales, ¿se está respetando esta ley o los procesos son tan largos que finalmente el trabajador despedido, en fin, tiene que armarse de enorme paciencia y pasan los años a veces y no obtiene esa indemnización que tan bien le vendría, ¿no? Bueno, depende de las jurisdicciones. Hay ámbitos en que los jueces son más rápidos, son más lentos, pero la realidad es que en general cuando el empleador despide sin causa paga. Los debates vienen cuando se invoca una causa falsa o el trabajador se considera despedido. Pero normalmente los empleadores, que además no se dedican a despedir trabajadores, o sea, es excepcional que un empleador despida a un trabajador, despide cuando no le queda más remedio. El despido para el empleador también es una desgracia. O sea, a los empleadores no les gusta despedir trabajadores. Despiden y se desprenden de una persona calificada a la que conocen, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, pues no les queda más remedio. Y normalmente le pagan. Cuando despiden con causa es cuando viene el pleito. Doctor, por último, el panorama laboral para el trabajador común, el de una fábrica, el de una empresa, el de un comercio, ¿cómo está hoy? Mal.
mal. El panorama es malo porque hay incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre no hay actividad productiva. Y si no hay actividad productiva, no hay empleo. O sea, los trabajadores, para que les vaya bien a los trabajadores, primero tiene que ir bien a la empresa. Y si las empresas no tienen certidumbre, no saben cómo va a ser el futuro, si tienen miedo los empresarios de quién puede ganar las próximas elecciones presidenciales, porque los dos candidatos que están en mejor posición en este momento, uno inspira desconfianza y el otro inspira miedo, es un poco difícil tener inversiones.